Bienvenidos amigos y hermanos a la enseñanza dominical de la Iglesia Cristiana Restaura Colombia, 9 de mayo del 2021. Hoy estamos gozosos, muy gozosos, por esta comunión que Dios nos ha dado con mis hermanos. Bendigo su vida, la vida de todos ustedes, y pido a nuestro Señor su protección en sus vidas y en todas sus familias. Bendigo la vida también de mis hermanos que hoy nos acompañan como siempre. El hermano Daniel ayudándonos siempre en los aspectos técnicos, en la alabanza, nuestro hermano Agustín, y siempre también, cada vez que puede, nuestra hermana Selene. Bendigo su vida y la vida de sus seres queridos, como también hoy registramos la presencia maravillosa de un invitado especial, el pastor Luis Enrique Ramos. Nos complace mucho tenerlo acá. Y quiero pedirle a mis hermanos que en oración vamos a orar, y quiero quitarme el tapaboca que he iniciado el saludo mostrándoles a ustedes que aun cuando estamos con medidas de bioseguridad y distanciamiento, insistimos en las medidas de seguridad porque el coronavirus ataca a niños, ataca a jóvenes, ataca a adultos y ataca a ancianos. Y es nuestro deber cuidarnos. Por eso apoyamos las medidas de bioseguridad que la salud pública ha establecido para poder protegernos. Y les pido entonces que allí donde están, en un acto de reverencia a Dios, demos acción de gracias. Señor, gracias te damos por nuestras vidas, Señor, por el sacrificio que hiciste a través de tu Hijo amado en la cruz, para poder, Señor, cumplir las profecías que Dios había dado en su plan de redención a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias porque es lo único que nos va a permitir restauración, Señor, redención, Señor, transformación, convertirnos en mejores seres humanos, para el disfrute, Señor, de tu justicia, de tu paz y de la felicidad que tú tienes establecida en tu palabra. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. El coronavirus ha partido la historia de la humanidad en dos etapas, antes y después. Y sabemos que hay crisis económicas y de salud. Y entendemos perfectamente bien que nuestra nación, en ejercicio del derecho a movilizarse por las dificultades sobrevinientes, se ha manifestado, pero extiende tu mano, Señor, toca los corazones de nuestra nación, para que la violencia cese, para que no continúe la violación de los derechos humanos, vengan de donde vengan, Señor. Porque tú nos mandas a que protejamos la vida, Señor. Y por eso pedimos, Señor, que tú intercedas, que tu mano extendida, Señor, toque esta nación, para que recuperemos nuestra paz. Pon esa paz en el corazón de todos los colombianos, Señor. Y ayúdanos a mantener un diálogo para buscar las soluciones en justicia, Señor. Porque sabemos que hay mucha injusticia, mucha corrupción, mucha violación de los derechos humanos de todos los sectores. Para ponerle punto final a ese tipo de justicia retributiva del ojo por ojo y el diente por diente, tratando de hacerle a los demás lo que uno piensa que le están haciendo a uno, y entonces la espiral de violencia no parará si no cumplimos lo que la palabra nos indica, que solo con el bien podemos parar la maldad.
Gracias, Señor, porque necesitamos que tu Santo Espíritu, Señor, actúe en la vida de todos los colombianos y especialmente de los gobernantes, Señor. Para que tu justicia, Señor, se acuerde del hambriento, se acuerde del sediento, se acuerde, Señor, del enfermo y del herido, se acuerde, Señor, de los que están padeciendo injusticia. Te pedimos por toda esta nación, las naciones vecinas, las naciones latinoamericanas y las naciones del mundo, porque esta es una crisis global, Señor. Y clamamos a ti porque sabemos perfectamente que solo en ti encontraremos la justicia, la paz y la felicidad. No hay otro camino, tal como nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y a esos valores superiores son a los que clamamos, Señor, porque Colombia los necesita. Y nuestra disposición de contribuir como lo hemos venido haciendo, con las ayudas humanitarias, y siempre pensando, Señor, en ayudar a los necesitados, porque tu ministerio, Señor, el ministerio de las iglesias de Jesucristo es, Señor, los valores, la formación para poder entender y poder manejar el conocimiento de manera adecuada y acordándonos siempre de los pobres. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y por eso Dios les bendiga, y el clamor de su iglesia a través de la oración, porque la oración tiene poder. Seguiremos unidos en las plataformas digitales orando por Colombia, porque sabemos que a través de la oración Colombia logrará estar en paz y el bienestar con justicia sea para todos los colombianos, y lo pedimos también para todas las naciones del mundo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amigos y hermanos todos, llegó el momento en que disfrutemos, Señor, de las alabanzas. Y de recordarles a todos, Señor, a mis hermanos y amigos, que la iglesia tiene una misión importante, que cuando alabamos al Señor lo hacemos con un corazón dispuesto a cumplir con esa mayordomía del reino de Dios. Por eso, hoy me toca recordarles, hermanos, que nuestra cuenta bancaria en el Banco de Colombia es la cuenta de la Iglesia Cristiana Restaura Colombia. Es la número 675-0000-244. Para que ustedes den sus contribuciones, recordando que siempre las invertimos en la extensión del reino, tal como la palabra lo enseña. Porque nosotros sabemos ese principio causal que Dios a través del apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas, cuando dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembras recogerás. Y por eso cuando nosotros sembramos dando, nos preparamos para recibir, nos recuerda el apóstol Pablo. Ahora, en ese espíritu de mayordomía, vamos a alabar al Señor. De modo que me gozo en presentar a mis hermanos Agustín y mi hermana Selene. Ellos, en el servicio de este domingo, tienen esa misión: trasladarnos al gozo indescriptible de alabar a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, y comenzamos con las alabanzas. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios en esta hora. Así que yo te invito a que cerremos nuestros ojos y adoremos a Dios. Amén. Porque grande es el Señor en misericordia y digno de ser alabado. Vamos a decirle: Padre, tú eres bueno, Señor.
Padre, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la alabanza. Alza tu voz en esta hora. Dile, Señor, grande, oh Dios, es tu misericordia, Señor. Grande, oh Jehová, son tus misericordias. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Te adoro, Jesús. A ver toda la iglesia adorando al Señor. Adorando su nombre, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Adora su nombre. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Oh sí, Señor, te adoramos. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, valles de dificultad, adoraré cantando aleluya. A ver todo. Aleluya. 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 Oh sí, Señor. Aleluya. Aleluya por mi familia, Señor. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, valles de dificultad, y adoraré cantando aleluya. A ver todo. Aleluya. 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 Oh sí, Señor. Hoy yo te doy alabanzas. Grande es el Señor. Oh misericordioso, digno de alabanza, digno de alabanza. Aleluya. Te adoramos, Santo eres, Señor. Señor. Gracias, Señor. Hermanos y amigos, viene ahora el alimento espiritual de fondo. Es un inmenso gozo poder presentarles a nuestro invitado especial, el pastor Luis Enrique Ramos. El pastor ha preparado, dentro de la saga que traemos sobre el Espíritu Santo de Dios,
actuando y manifestándose en la vida humana, la enseñanza profética de este domingo sobre la vida anímica y espiritual humana. Y es una de las enseñanzas que tiene un gran impacto en la vida de los seres humanos, porque muchas veces no lo entendemos, muchas veces tenemos esa dificultad de entender cómo opera el Espíritu Santo de Dios, y aún peor, ni siquiera entendemos bien cómo opera el propio ser humano como tripartito, como un ser tripartito. Es un espíritu, es un alma y es un cuerpo. Tal como el apóstol Pablo lo precisó, revelado por el Espíritu Santo. De modo que hoy vamos a tener esa magnífica oportunidad, que nosotros podamos entender bajo la enseñanza de nuestro pastor invitado cómo funcionamos los seres humanos, cuándo somos disfuncionales y por qué el llamado a que la funcionalidad completa es lo que garantiza el buen funcionamiento de la vida humana. Y esto es clave porque tenemos que entender esas tres partes que operan de modo complementario pero diferente. ¿Qué tenemos en el espíritu? ¿Qué comprende el espíritu? ¿Qué comprende y qué tenemos en el alma y qué tenemos en el cuerpo? Tal como lo dice la palabra de Dios. No nos salimos un milímetro, sino que nos fundamentamos en la poderosa palabra de Dios. De modo que, por razones del coronavirus, obviamente voy a guardar la distancia, pero voy a orar por mi hermano para darle a él el espacio para que él pueda enseñarnos en esta enseñanza profética dominical. Señor, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu repose, Señor, venga sobre la vida del pastor Luis Enrique Ramos, porque sabemos, Señor, que tú lo estás utilizando. Te suplicamos que seas tu Santo Espíritu guiando lo que tú le has dado como sabiduría al pastor Ramos, para que él la transmita a cada uno de nosotros y se cumpla la promesa de que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la das. Y todos en esta enseñanza dominical salgamos redimidos, restaurados y transformados conforme a tu promesa. Bendigo la vida del pastor Luis Enrique Ramos, bendigo su esposa, sus hijos y toda su familia. Dios usándolo como siempre, hermano pastor. Bienvenido, hermano pastor. Pastor Charles Schulz, muchas gracias por esta otra invitación para compartir la palabra de Dios. Es una bendición poderlo hacer en este hermoso domingo. Vamos a continuar entonces con el tema que esta semana introdujo nuestro querido pastor también, Daniel Espinosa, bajo el título La vida anímica y espiritual creativa humana. Estuvimos viendo algunos versículos, ya nos los anticipó Daniel como la base precisamente para esta reflexión. El primero de ellos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La versión Reina Valera dice:
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La versión o la nueva versión internacional dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Daniel también nos compartió las bases bíblicas. A manera de definición, la palabra anímica viene de ánima, o sea, se refiere al alma, se refiere al estado anímico, sí, al estado interior, y tiene que ver con la parte psíquica, cómo estamos interiormente. La palabra de Dios dice, por ejemplo, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando la parte anímica está alegre, eso se refleja en el rostro, eso en cuanto precisamente al desánimo. Las bases bíblicas que nos compartió Daniel las voy a leer rápidamente para que las recordemos, o para que quienes no han visto la enseñanza que él nos compartió, entonces tengan una idea de lo que estamos compartiendo. En Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Luego esto fue corroborado por Eliú, uno de los amigos de Job, en el capítulo 33, versículo 4 de Job. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Una de las tres partes que considero son esenciales en Dios tiene que ver con la vida. Él es el autor de la vida. Por eso, cuando precisamente el Señor Jesucristo respondió a la pregunta de Tomás, porque le dijo al Señor: Señor, ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. El Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él no solo es el autor de nuestras vidas, sino que también es el que hace posible que nos reconciliemos con Dios o volvamos en amistad precisamente con Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aclaramos que este pasaje no tiene que ver con nada que ver con un desequilibrio en el cual se hace énfasis solo en la parte espiritual, sin darle importancia a la parte material, porque precisamente este versículo está incrustado en el Evangelio de Juan capítulo 6, y este evangelio comienza hablando de uno de los milagros de la multiplicación, lo cual habla de manera excelente sobre cómo Dios se interesa, como dice el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses 5, en nuestro espíritu, nuestra alma y también en nuestro cuerpo. En nuestra totalidad Dios se interesa. Ahora, lo que ocurre es que el mismo que nos dio vida, o que sopló aliento de vida, confirma que hemos vuelto a la vida. Dice la Biblia que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero que el Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida en abundancia. Entonces, si queremos que nuestra parte interna esté llena de la paz de Dios, del gozo del Señor, o del gozo del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es precisamente relacionarnos como solo es posible a través de Jesucristo con Dios, el autor de la vida. Otro de los versículos que hace parte precisamente de la base bíblica para esta enseñanza está en Romanos capítulo 8, verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces aquí hay una confirmación de que el Espíritu de Dios, que fue el que sopló en nosotros el Señor cuando nos dio vida, confirma el tema de la adopción, y es que cuando nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, entonces nosotros en ese momento somos adoptados precisamente como hijos, y esto implica aceptación, que fue lo que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado. Finalmente, Hebreos capítulo 4, en cuanto a la base bíblica para esta enseñanza, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Entonces, quiero hacer énfasis a partir de este momento en varios puntos importantes. El primero de ellos tiene que ver precisamente
con lo que considero esencial en Dios. Lo primero es que Dios, la esencia de Dios o su naturaleza o uno de sus atributos, una de sus características es el amor. De tal forma que Dios nos pensó por amor, nos creó por amor, hizo todo lo que necesitamos para vivir por amor, nos redimió por amor, pero además Él guía nuestras vidas precisamente por amor. Lo segundo es su santidad. Uno de los énfasis que hace la Biblia tiene que ver con la santidad de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de la santidad de Dios. En Isaías capítulo 6 se enfatiza que Dios es santo, santo, santo. No significa que Dios es 3 veces santo, significa que Dios es santo. Es una de sus características, eso hace parte de su naturaleza, de su esencia, la santidad. Y en tercer lugar, entonces, quiero enfatizar el tema de las relaciones, en este caso, todas las relaciones humanas, partiendo como hecho fundamental y trascendental de la relación con Dios para la cual fuimos creados. Esa es la relación normal para la cual precisamente Dios nos creó. Entonces, uno de los hechos importantes, y quiero enfatizarlo acá, es precisamente el relacionarnos con Dios. Esto es posible solamente a través de Jesucristo. Vino Él a la tierra para vivir de manera ejemplar, pero luego para sufrir sobre su cuerpo el castigo que usted y yo merecíamos y derramar su sangre como el Cordero de Dios, ¿cierto? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a la tierra precisamente para eso, para derramar su sangre como el Cordero perfecto. A partir de ese momento cesaron los sacrificios de animales, porque los otros eran solo un anticipo de lo que sería el ofrecimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Y uno de los énfasis que tiene la palabra de Dios es que el mismo que sopló aliento de vida en nosotros hace que nosotros interiormente estemos sanos, porque disfrutamos de paz, de tranquilidad, de confianza. No estamos exentos de las dificultades, pero en medio de las dificultades, como todos las vivieron. Cuando hablo de todos, me refiero a los profetas, me refiero a los apóstoles. Incluso en 2 de Corintios hay un capítulo dedicado al apóstol Pablo titulado Los sufrimientos de un apóstol. Ahí está, en 2 de Corintios. Entonces, y por otra parte el Señor también. Pero, ¿qué ocurre? El Señor Jesucristo, Él sufrió no solo el momento de la cruz, sino que también, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba muy cercano a la cruz, él fue a Getsemaní a orar, y allí precisamente su sudor era como grandes gotas de sangre. Había sangre en su sudor. Algunos de los vasitos capilares se rompieron por la ansiedad y el estrés que estaba viviendo, debido a que ya venía el momento aquel durante el cual sobre su cuerpo sufriría el castigo que nosotros merecíamos, y además derramaría su sangre como el Cordero de Dios. Entonces, no estamos exentos de las dificultades, pero precisamente cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, podemos experimentar su paz en todas las situaciones de la vida. Ahora, la Biblia habla de la paz con Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Ahí la preposición es con Dios, el enlace en esa frase es paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este mismo capítulo 5 de Romanos habla o hace énfasis en el hecho de que fuimos precisamente reconciliados con Dios, lo cual significa que volvemos en amistad con Dios. Eso es lo que significa, que volvemos en amistad con Dios, volver en amistad con Dios, porque a causa del pecado hemos estado enemistados, hemos estado separados de Él. Dice, por ejemplo, en Isaías 59 aquí, que la mano de Jehová no se ha escondido, no se ha hecho corta para salvar, ni su oído se ha hecho sordo para oír. Dice, pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho que Él oculte su rostro de nosotros. ¿Qué es lo que hace todo esto? El pecado hace que se oculte. Entonces, por eso el énfasis de establecer la relación con Dios, teniendo en cuenta que
una de las esencias de Dios o una de las características o uno de sus atributos es el amor. Él quiere que disfrutemos con Él de una relación bilateral en dos direcciones, que nosotros nos comunicamos con Él y Él con nosotros, pero todo motivado y cimentado en una de sus esencias, precisamente el amor. El amor, porque esa es la característica de Dios, la primera de ellas. Luego en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, dice, con acción de gracias. Y luego agrega en el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esto significa el momento de hacer las paces con Dios, de volver en amistad con Él. Pero Dios no quiere que solamente volvamos en amistad con Él y ya pasó y ahí quedó todo. No, Él quiere que sigamos caminando de su mano, y ya en Filipenses 4:7 encontramos la palabra, la paz de Dios. No la paz con Dios, sino la paz de Dios como una experiencia continua en la parte interior de nuestros corazones, de nuestro ser. La paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea que podemos haber disfrutado de viajes, de comidas, disfrutado bienes materiales, pero hay algo que supera todo eso y es la paz de Dios, como producto de que en primer lugar nos reconciliamos con Él y en segundo lugar, mientras caminamos por la vida, lo hacemos de su mano, experimentando la paz que viene de Él en todas, absolutamente todas las circunstancias. Ahora, posiblemente alguno de ustedes allí en su casa, donde quiera que se encuentre, quizá está trabajando como vigilante y tiene la oportunidad de mirar internet y está siguiéndonos precisamente. Usted quisiera experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en todas las circunstancias. Quizá usted quiere precisamente reconciliarse con Dios, porque ha entendido que esto no se trata de una religión, de unos esfuerzos humanos para conquistar el corazón de Dios, sino de más bien aceptar lo que viene de Dios, es decir, al Señor Jesucristo, para disfrutar esa paz de Dios, el gozo, para interiormente experimentar precisamente la bendición de vivir en paz y en armonía con Él y en armonía con los demás. Y ahorita extendemos esto, pero usted quiere hacer esto, recibir a Jesucristo. Usted entiende que Él es la provisión perfecta de Dios para el perdón de nuestros pecados, para relacionarnos con Él, para que tengamos vida eterna y muchas bendiciones más que hay incluidas allí, como la exoneración del castigo, como el hecho de que somos o llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Ese es uno de los bautismos que menciona la Biblia. La Biblia también habla del bautismo de agua, que tiene un significado tremendo, porque es una identificación. Cuando descendemos al agua, nos identificamos con la muerte de Cristo, y con eso estamos diciendo que no queremos más la vida que hemos estado viviendo en el pasado, sino que queremos la vida nueva que solo Cristo nos puede dar por su palabra y por la presencia de su Espíritu en nosotros, y muchas bendiciones más. Si usted quiere todo esto, repita conmigo esta oración allí donde se encuentra. Diga: Señor Jesús, repita con toda confianza: Señor Jesús, quiero darte gracias con todo mi corazón, porque entiendo, Señor, tu propósito al venir a la tierra. No solo vivir de manera ejemplar, no solo ser nuestro modelo, sino ser el Cordero de Dios, porque sobre tu cuerpo sufriste el castigo que yo merecía y derramaste tu sangre como el sacrificio perfecto para el perdón de mis pecados. Señor Jesús, he pecado, me arrepiento de todos los pecados que he cometido, te pido que me perdones. Y además te abro mi corazón, te invito a que vengas a morar en mi vida, Señor Jesús, por tu Espíritu, que vengas a morar en mi vida de ahora en adelante. Señor Jesús, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, y gracias porque de ahora en adelante tengo la oportunidad de caminar de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿usted ha aceptado el amor de Dios como lo hicimos nosotros? Hemos aceptado el amor de Dios a través de Jesucristo. Ese es amor práctico, el amor de Dios evidente en todas las cosas que necesitamos para vivir, pero expresado de la forma más grande y abundante y plena y
e irreemplazable, insustituible por medio de Jesucristo, porque nadie puede repetir un hecho como ese. Es único para nuestro bienestar temporal y eterno. Gracias a Dios por esa decisión que ha tomado. Puede comunicarse con nosotros. Aquí aparecen los medios de comunicación para que se comunique con nosotros y continúe cultivando su relación con Dios. Pero retomamos precisamente el tema que estamos tratando sobre cómo realmente nosotros podemos experimentar lo esencial de Dios en nuestras vidas, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, por ejemplo, el amor de Dios podemos comenzarlo a experimentar en nuestras vidas, porque recordamos que Jesucristo murió en la cruz. Allí encontramos un palo horizontal y un palo vertical, y todo eso tiene una representación. Este palo vertical representa esa reconciliación con Dios que ya algunos de ustedes comienzan a experimentar en este momento, o sea, en otras palabras, una buena relación con Dios, primero con Él. Luego, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, entonces esto, aunque a veces trae dificultades en la familia, generalmente también y mayormente trae paz, armonía, y sobre todo cuando la esposa y luego los hijos también comienzan a caminar con el Señor y hay respeto, y entonces las conversaciones son edificantes y todo gira en torno a todo aquello bueno que Dios espera que hagamos, a todo lo que está dentro de sus límites, que es absoluta libertad, pero pues precisamente respetando los límites que no permiten que nosotros seamos esclavizados, sino que vivamos en libertad, porque realmente estamos usando la vida para el propósito que Dios, quien sopló aliento de vida en nosotros, nos la dio, lo cual no solo nos cambia exteriormente, sino sobre todo interiormente. Eso es. Entonces, la relación con los miembros de la familia básica o de la familia de sangre, pero también la relación podemos incluir aquí con los miembros de la iglesia, porque ahora somos hermanos, ya que todos hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y aquí tenemos la relación precisamente con las demás personas. ¿Por qué? Porque aunque ellos no sean creyentes, podemos respetarlos, no los juzgamos ni los condenamos, asumimos la misma actitud del Señor ante todas las personas. Ante la mujer adúltera, el Señor Jesucristo levantó su rostro. Ella estuvo a punto de morir apedreada. Pero ¿cómo se fueron precisamente sus acusadores? Porque el Señor les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y luego entonces todos fueron soltando sus piedras. Comenzaron los mayores, que tenían cuentas más largas que rendir a Dios, porque su vida era más grande, y luego los menores se fueron. Allí quedó todo lleno de piedras. Luego el Señor levantó su rostro y la miró y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y él le dijo: ni yo te condeno. Así es nuestra relación con los demás. No es una relación de condenación por la forma como ellos viven. Es que muchos de nosotros vivíamos de igual manera antes de conocer al Señor. Vivíamos de igual forma, ¿cierto? Ignorábamos la palabra de Dios, vivíamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hacíamos muchas cosas que ahora sabemos son pecado, y luego vamos a profundizar un poco más en esto, precisamente porque desconocíamos a Dios. Entonces podemos tener una buena relación con ellos porque los respetamos. Claro, cuando nos dan la oportunidad, o cuando nos preguntan, como dice Pedro, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, les contestamos y les decimos qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba, pero lo hacemos con respeto, porque Dios podría destruirlos. Podría seleccionar: estos me aman, estos no, estos se mueren, estos viven. No, Dios dice que espera el momento, porque Él no quiere arrancar el trigo juntamente con la cizaña. Él espera, Él tiene paciencia. Entonces, ¿por qué nosotros no? También. Entonces, mire, todas las relaciones se normalizan. Digo yo se normalizan porque es que lo normal es que tengamos relación con Dios y que nos relacionemos bien unos con otros. Eso es lo normal. Así como un hijo, lo normal es que tenga en lo posible a papá y mamá. Eso es lo normal. Igual, lo normal es que el hombre esté relacionado con Dios si quiere vivir a plenitud, si quiere aprovechar su vida al máximo. Entonces, ahí está precisamente el tema de la relación con Dios. Ahora, vamos al tema de la santidad, porque el tema de la paz automáticamente viene
y lo disfrutamos cuando vivimos en santidad, que es vivir en obediencia a lo que Dios ha establecido precisamente para nosotros. En este punto, el énfasis, como yo digo, el mismo Señor dijo que seamos santos como nuestro Padre Celestial que está en el cielo es santo, ¿cierto? En toda nuestra manera de vivir. Pero a veces nos cuesta definir qué es vivir en santidad, porque el pecado nos rodea, nos subimos al bus y escuchamos una canción que es vulgar, que hasta puede alterar nuestras pasiones y nuestros sentimientos y nuestros deseos, por ejemplo. Así es la realidad. Por ejemplo, en los medios de transporte suele suceder esto. Entonces, nos cuesta definir qué es vivir en santidad. Entonces, lo que dice la Biblia es que nosotros en esta era o en esta época no vivimos bajo la ley que corresponde a lo que se denomina en la Biblia como el Antiguo Testamento, sino bajo la gracia, que es lo que caracteriza el Nuevo Testamento, ¿cierto? La gracia de Dios, precisamente. Pero por el hecho de que nosotros estemos viviendo bajo la gracia, por ejemplo, esto significa que nosotros podemos ignorar los 10 mandamientos que hacen parte de la ley, porque lo que abolió la ley fueron los sacrificios de animales y todas las normas que regulaban esos sacrificios. Pero lo que son los 10 mandamientos, por ejemplo, y otros mandamientos, no, por ser creyentes no vamos a violar, no estamos exonerados entonces ya usted no tiene que tener en cuenta los 10 mandamientos, no. Ahora, vale la pena mirarlos, están en Éxodo capítulo 20 en el Antiguo Testamento. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el versículo 3. Ahora, el mismo Moisés lo interpretó en otros de sus libros como amar al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Hay otra frase que se usa también para definir este mandamiento, y es enfocarnos solamente en Dios, en otras palabras. En el Nuevo Testamento, precisamente, un joven se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo los mandamientos, ¿sabes? No cometerás adulterio, no hurtarás. Y este incluso le repitió, se sabía de memoria el primer mandamiento, expresado en otras palabras: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Pues cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que lo amamos solamente a Él. Y cuando amamos a Dios, automáticamente el resultado es que fácilmente podemos amar a las personas. Entonces ahí está. El segundo mandamiento ha sido cambiado un poco. Están los versículos 4 y 5 de Éxodo 20, y allí dice: no te harás imagen. Y luego dice: no te inclinarás a ellas. Alguien me decía a mí: pero qué de malo tiene llevar la foto de un miembro de la familia en la billetera. Yo le dije: pues no tiene nada de malo. Generalmente la gente no se inclina ante la imagen de alguien. Generalmente, aunque hay muchos que se inclinan ante las imágenes de otros, incluso las fotografías, y les ponen velitas y todo esto, y confían en personas como si esas personas fueran Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y pues yo lo único que le dije a esta persona: mire, la Biblia dice que no, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios dice que no. Pues hagámosle caso. Ese es el segundo mandamiento: no hacer ni adorar imágenes. El tercero: no tomar el nombre del Señor en vano. A veces lo utilizamos para todas las cosas, ¿cierto? Ay, la situación está difícil, y si estuvo alegre, uy, qué chévere, gracias a Dios. Sí, a toda hora mencionando el nombre de Dios, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces, el mandato bíblico es que lo usemos lo menos posible. Incluso en la Biblia hay un libro muy espiritual que se llama el libro de Esther, y nunca se menciona el nombre de Dios. Entonces, es eso, es respetar el nombre del Señor. El cuarto mandamiento es respetar el día de descanso. Antes se tenía en cuenta el sábado, ahora a partir de la resurrección, porque el Señor resucitó el primer día de la semana, respetamos o descansamos el primer día de la semana. El principio bíblico es que trabajemos 6 y descansemos 1. Como socialmente esto ya se ha impuesto, pues
Podemos hacerlo así, no hay ningún problema. Hoy estamos disfrutando nuestro día, estamos disfrutando la palabra de Dios, estamos alabando al Señor, le estamos dando gracias por todo lo que nos da, porque todo lo que somos y lo que tenemos lo recibimos de Él. Entonces, ahí está claro. Respetar precisamente el día de descanso. El quinto mandamiento, honrar a padre y madres, dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. El sexto mandamiento, no matar. Entonces, esto es general en cuanto a las personas. El homicidio, el suicidio, el aborto, todo está incluido acá. No matarás. Este es el sexto mandamiento y estamos de acuerdo, y la legislación es abundante en este tema a partir de la palabra de Dios. El séptimo, no cometerás adulterio. Entonces, las relaciones sexuales, ahí es donde yo hablo de respetar los límites establecidos por Dios. Él no dice que no tengamos relaciones sexuales, esa fue su idea y es el medio de multiplicarnos. Las ideas de Dios siempre son maravillosas, son como su voluntad, buenas, agradables y perfectas. Pero Él ha puesto un límite, incluso debido a los contagios con enfermedades venéreas. Los gobiernos han hecho publicidad diciendo que tengamos una pareja estable, que es, en otras palabras, enfatizando lo que Dios dice en el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no hurtarás. Entonces, aquí estamos alarmados por la delincuencia que hay, por la cantidad de hurtos que hay. Pero mire, Dios lo dijo desde el comienzo: no hurtarás. Entonces tenemos que respetar lo de los demás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que muchos admiten el soborno y testifican mentiras, literalmente. Y eso sucede en nuestro país y se mueve en la política, porque precisamente hay muchos intereses detrás o debajo de todo esto. Por estos días yo he escuchado en las noticias de Colombia que muchos salen a decir que la policía está saliendo, por ejemplo, a matar a la gente, y ya eso en el exterior se replica, que la policía en Colombia está saliendo a matar a la gente. Y yo digo, ¿por qué dicen mentiras? Eso es falso. No, la policía no está saliendo a matar a la gente, la policía acompaña las marchas, pero cuando vienen precisamente los desmanes, ¿cierto? Cuando viene el terrorismo, cuando viene la destrucción o el vandalismo de las cosas que han costado millones y millones de pesos, pues lo que ellos hacen es tratar precisamente de proteger eso. Entonces, claro, en esto han muerto personas de parte y parte. Hay más policías heridos que civiles heridos, por ejemplo. Eso casi no se menciona. Entonces, no queremos que ni civiles ni policías mueran, porque todos somos personas, somos colombianos, ellos tienen un trabajo, su función es precisamente mantener el orden entre nosotros. Entonces, pero se dicen muchas mentiras en eso, falsos testimonios, porque hay fuerzas que se mueven detrás de estos con intereses políticos. Entonces, ahí está. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es muy importante esto. Y el décimo: no codiciarás. Ahora, hay otros mandamientos en la palabra del Señor. En este, por ejemplo, de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, está incluida la mentira, porque se dicen muchas mentiras. Y según Apocalipsis 22:15 y Apocalipsis 21:8, allí, en la misma bolsa, ¿cierto?, se coloca el homicidio, la brujería, la hechicería con la mentira. Entonces ahí nosotros fácilmente ya podemos establecer, por ejemplo, con estos 10 mandamientos que hacen parte de esa palabra del Señor a la cual Él se refirió diciendo: los cielos y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Es increíble, un día todo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces ya nosotros podemos identificar qué es vivir en santidad. No es que somos personas raras, no, es que sencillamente nosotros aceptamos precisamente lo que Dios ha establecido. Mire, estos son normas de respeto, de convivencia entre nosotros, y que permiten que cultivemos todos los días la relación con Dios, y también que tengamos entre nosotros buenas relaciones. Imagínense usted un país como hay algunos, donde se respeta lo de los demás, donde usted puede dejar su paraguas ahí en la estación del tren y cuando vuelve lo encuentra. Pues esa es la sabiduría de la palabra de Dios, es la sabiduría que viene de lo alto. Eso en cuanto a la santidad. ¿Qué es el énfasis? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es que cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios dice, que es obediencia o santidad igual,
entonces interiormente experimentamos las sensaciones, vamos a decirlo así, que Dios, quien sopló aliento de vida en nosotros, quiere que tengamos en nuestro interior, en nuestro corazón, que es paz, que es armonía. Se enfatiza, tanto en el Antiguo, pero especialmente en el Nuevo Testamento, a Dios como Dios de paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, que es generosidad, fe, mansedumbre y templanza. La mansedumbre es fuerza bajo control. La templanza es dominio propio. Pero ahí están incluidos el gozo y la paz de Dios, porque hay obediencia o hay una vida de santidad, que significa vivir como Dios lo ha establecido, ¿cierto? Entonces, esto realmente regula todas las demás cosas. Ahora, finalmente, lo que deseo es que nosotros comprendamos cómo podemos implementar precisamente una vida de santidad. Es importante entender eso, porque a veces nosotros no sabemos estas pautas, y si leemos la palabra de Dios, dice la Biblia, el apóstol Pablo dice literalmente que al profundizar en la palabra de Dios, nosotros adquirimos la mente de Cristo. Entonces ya fácilmente sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. De hecho, la Biblia define eso como la madurez, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y optar por precisamente lo bueno, muy aislados de lo que tiene que ver con los sentimientos. No importan los sentimientos, sino que optemos siempre por precisamente lo bueno. Entonces, ¿cómo implementar la santidad en nuestras vidas? Creo que hay dos pasajes que nos ayudan en esto de manera clara, y es Jeremías 18 y Filipenses 2, 12 y 13. Usted puede ir buscando allá en su Biblia, especialmente Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. También los voy a buscar acá para que usted tenga tiempo de buscar. Filipenses 2, 12 y 13. Jeremías capítulo 18 narra la experiencia del profeta. Dios le dijo que descendiera a la casa del alfarero, de aquel que trabaja el barro. Y él fue obediente. Era muy obediente a Dios Jeremías. Fue a la casa del alfarero y observó que mientras el alfarero hacía una vasija, esa vasija se echó a perder, se dañó. Entonces, ¿qué hizo el alfarero? Pues cogió agüita, roció el barro y luego lo amasó de nuevo y cambió de idea. Quizá tuvo una idea inspirada allí por el Espíritu Santo y hizo otra vasija. Y la vasija quedó muy bonita. Y luego entonces el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: Jeremías, ¿no podré yo hacer lo mismo que hizo el alfarero con el barro, que hizo la vasija o la moldeó según le pareció mejor hacerla? Y entonces ahí hay una pregunta: ¿será que Dios sí puede? Claro, Dios sí puede, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Por eso el pasaje de Filipenses 2, porque es que nosotros no somos robots, fuimos hechos libres, y eso tiene sentido porque por ser libres podemos decirle a Dios: te amo, y Dios también nos lo dice a través de su palabra. El Señor Jesucristo era libre, y por su obediencia el Señor un día dijo, cuando se bautizaba: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esas palabras fueron reconfortantes para el Señor Jesucristo. Y Él repite eso hoy para nosotros. Y por ser libres nosotros, por ejemplo, como padres, le podemos decir a nuestros hijos: te amo, a nuestra esposa, o nuestros hijos a nosotros, o la esposa nos dice a nosotros: te amo. Y a mí me gusta que mi esposa me diga: te amo, ¿cierto? A mí me encanta que ella me diga: te amo. A usted también le encanta, ¿verdad? Bien, a usted también, ¿cierto? Sí, nos encanta eso, por ser libres. Entonces, hay una diferencia entre la persona y el barro. El barro es algo material, inanimado, hablando de lo animado, de lo que tiene alma, de lo que tiene vida, porque el Señor no sopló vida en el barro, ni sopló vida en el sol, ni sopló vida en los peces, ni en los caballos. Eso lo hizo de manera exclusiva con nosotros. Entonces sí hay una diferencia entre el barro y nosotros. Y es que el barro no tiene vida, no puede decir no quiero, no puede resistirse, en otras palabras, porque es eso, algo material, ¿cierto? Entonces el barro es fácilmente moldeable. Entonces
hay algo que el hombre, que usted y yo debemos hacer, y eso está precisamente en Filipenses, para que Dios pueda moldearnos. Dice en el versículo 12, no podemos separar estos dos versículos si queremos aplicar una verdad en nuestras vidas. Generalmente tendemos a usar el versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces decimos, no, Dios no ha puesto en mí, el querer es el deseo y el hacer es la voluntad para hacer las cosas. Muchas veces tenemos un deseo tremendo de hacer algo y una voluntad, y lo hacemos, y no era fácil, pero lo hacemos. Pero no siempre estamos en esa condición. Entonces decimos, yo no siento hoy orar, no quiero, no tengo la voluntad de hacerlo, no voy a orar. No, un momentico. Miremos el versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí hay una coma, lo cual significa que la verdad continúa. Entonces no se puede aislar el versículo 13. Entonces, lo que dice ahí es que ya sea que nuestros líderes nos observen o no, lo que nos interesa es mantener nuestra relación con Dios. Y entonces enfatiza que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ya somos salvos. Ocuparnos en nuestra salvación no quiere decir que vamos a hacer buenas obras para ser salvos, porque las obras nos salvan, ¿cierto? No hacemos buenas obras para salvarnos, pero entonces ya somos salvos. Pero como salvos hacemos buenas obras porque esa es la característica de Dios. Eso lo dice en Efesios 2, 8 al 10, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ocuparnos en nuestra salvación significa que eso, por ejemplo, tenemos que disponernos en las manos de Dios. Esto habla de disponibilidad. El barro tiene una absoluta disponibilidad, porque es eso, es materia. Entonces, absoluta disponibilidad en las manos del alfarero. Lo que Dios nos dice es, mire, así como el barro tiene absoluta disponibilidad en las manos del alfarero, y el alfarero lo puede moldear, si ustedes se disponen absolutamente en mis manos, entonces yo también los puedo moldear a ustedes. Yo también me puedo glorificar en ustedes. Mi voluntad se hará a través de ustedes. Entonces es disponibilidad de nuestra parte. Si no hay esa disponibilidad, Dios, ¿cómo puede trabajar? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces muchas veces no sentimos orar, pero oramos, comenzamos a orar. No estamos sintiendo orar, pero comenzamos a orar y luego lloramos, y la palabra de Dios es un bálsamo, o en ella encontramos la respuesta que estábamos buscando, y entonces terminamos felices. Sentimientos de gozo, porque nos hemos relacionado con Dios, hemos encontrado claridad sobre lo que necesitábamos, pero hubo primero una disponibilidad, que significa una decisión de nuestra parte. Entonces, esa es la clave para implementar la santidad de Dios, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque añado aquí algo para terminar, y es que la salvación es un regalo, pero la victoria no. La victoria depende de nuestra disponibilidad en las manos de Dios, como el barro, que no se rehúsa, ¿cierto?, a la forma que precisamente el alfarero o el orfebre le quiere dar. Bueno, el orfebre más el que trabaja con metales, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del alfarero. Le quiere dar. Entonces, esa disponibilidad de nuestra parte es la que Dios espera para que podamos implementar la santidad. Cuando vivimos en santidad, entonces, nuestra parte interna va a concordar con nuestra parte externa. Nuestra realidad interna será como la realidad externa, o sea, hay consecuencia. En otras palabras, somos consecuentes, o sea, lo que hay dentro de nosotros concuerda. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos, nuestros hechos concuerdan. Eso es lo que Dios quiere. Eso es ser sincero, eso es estar lejos de la hipocresía. Entonces ahí está la clave para implementar, a manera de conclusión, precisamente lo que acabamos de compartir, y poder disfrutar interiormente de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, Señor, por este momento que hemos podido compartir. Gracias por tus verdades que son incomparables, y gracias porque contamos contigo para ponerlas en práctica. Tu presencia es con nosotros, Señor, para que podamos obedecer y vivir tu palabra y experimentar esa paz que no la puede suplir ninguna experiencia humana, por linda que sea. Pero
Tu paz sobrepasa todo entendimiento, Señor. Por eso David dijo que él prefería estar, Señor, un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Entonces, gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia y tu bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.